Pastor Fran, ¿cómo preparamos una predicación expositiva? ¿Cuál es el método? ¿Cómo es la mejor forma? Bendiciones, amada familia de nuestro canal de YouTube. Hoy viernes 8 de septiembre del 2023 y vamos a dar resolución a la pregunta de nuestra hermana Carmen. ¿Qué es la predicación expositiva y cómo prepararla? Amén. Una predicación es una homilía, un sermón, un mensaje que articulamos a través de la expresión verbal, las palabras, y que desarrolla un pastor, un maestro, un docente, un ministro, una ministra de Dios, desde una plataforma, un púlpito, dentro o fuera de la iglesia, ante un auditorio, un grupo de personas, amén, ante una audiencia, frente pues a quienes le escuchan, oír, le prestan atención. Entonces, la predicación es el mensaje que transmitimos, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hablamos de predicación expositiva, ¿a qué hacemos referencia? Vamos a conceptuar lo que es la predicación expositiva. Bien, anote. La predicación expositiva consiste en desarrollar un pasaje bíblico, cualquiera sea, dejando que el texto hable por sí mismo, dejando que la misma palabra de Dios pueda hablar. Es decir, nosotros hacemos el sermón, lo elaboramos, lo producimos, pero no hacemos el mensaje, puesto que el mensaje está allí ya en el texto. ¿Me dejo entender? Vamos a decirlo de otra forma. La predicación expositiva se centra en explicar el significado de la misma escritura, de la misma palabra de Dios, en su contexto tanto histórico, el trasfondo histórico, en qué circunstancias se escribió el pasaje, ¿verdad? Y el contexto gramatical literario. La formación o la estructura de las palabras, los enunciados, las oraciones, las cláusulas, los verbos, los pronombres, conjunciones, etcétera, etcétera. Si tenemos que buscar un sinónimo para la predicación expositiva, ¿cuál es el equivalente a una predicación expositiva? Es que es un sermón explicativo. Un sermón explicativo. ¿Por qué? Porque una exposición es una explicación que uno da. Puede ser detallada o si no sucinta, resumida de una materia, de un tema, ¿verdad? La predicación expositiva, entonces, hermana Carmen, es lo mismo que un sermón explicativo. Un sermón o un mensaje explicativo que pues es de carácter docente, de enseñanza, de instrucción. Amén. Vamos a leer Primera de Pedro en el capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4, en el versículo 11. Bien, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Qué interesante. Si alguno habla, esto hay que resaltarlo, hable conforme a la misma Biblia. Hoy por hoy, el pastor, el predicador, quiere hablar lo que a él le gusta, o si no, lo que a la congregación le gusta escuchar.
Y esto no debe ser cierto, no debe ser correcto, porque el predicador, el expositor, no está para agradarse a sí mismo, ni para agradar a la iglesia, a la congregación, a la audiencia, sino para agradar a Dios y para comunicar, porque es embajador de Cristo. Entonces tiene que exponer, dejar que la misma palabra, dejar que la misma escritura nos pueda hablar, que el mismo texto hable por sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ahora vamos a leer lo que nos dice 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4, en el versículo 13. Anote, 1 Timoteo 4:13. Dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en qué? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Aquí tenemos un postulado importante, un principio que hay que aplicar. Número 1, que tenemos que hablar conforme o según o fundamentado, basado en lo que la palabra de Dios muestra, para que nuestra enseñanza, nuestra predicación sea argumentada, sea expositiva, explicada de la misma Biblia. Pero aquí, en este versículo 13, leemos que Timoteo tenía que hacer 3 cosas. Número 1, la lectura, no cualquier clase de lectura, no una lectura así a la ligera, sino una lectura estudiosa. Qué importante es estudiar, Pastor Fran, pero no tengo tiempo, estoy cansado, trabajo. Pero todos lo hacemos, nos esforzamos, pero tenemos que administrar el tiempo de la mejor forma, ¿sí? ¿Se da cuenta? ¿Verdad? Y extraer el tiempo que Dios nos da en el día para poder ocuparnos en la lectura, ocuparnos, separarnos para ello, practicar en la agenda, dedicar un tiempo. Ahí es la idea de esta palabra ocuparnos en el griego, dedicarnos a esa tarea importantísima, vital, de una lectura estudiosa, el estudio, la exhortación, mover a una persona con palabras de aliento, de ánimo, y la enseñanza. De tu lectura estudiosa de la Biblia, de tu tiempo en la reflexión de la palabra de Dios, va a depender la calidad de tu enseñanza. A ver, se lo vuelvo a repetir. De tu tiempo en el estudio, en la lectura estudiosa de la Biblia, de tu reflexión en la palabra de Dios, de cuánto tiempo le dedicas a estudiar y escudriñar la escritura, de esto va a depender la calidad y la excelencia de la preparación de tu estudio bíblico, de tu enseñanza, de tu predicación expositiva, de tu predicación o sermón explicativo a las personas. Qué interesante, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces, ahora, ¿cómo poder enseñar, cómo preparar una predicación expositiva? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo elaborarlo? ¿Cómo enseñar expositivamente? Número 1, anotemos, bien. En primer lugar, es imperioso seleccionar el pasaje bíblico. Puede ser 3 versículos, 4 versículos, 5 versículos, que va a ser el objeto escritural, de nuestra predicación expositiva. ¿De acuerdo? Dentro de la homilética se estudia lo que es una predicación textual. Una predicación textual se centra en la explicación de un solo texto, de un solo versículo. En cambio, una predicación expositiva ya se centra en el desarrollar y explicar
desde 3 versículos a más. Entonces tenemos que escoger el pasaje bíblico, 3 versículos en adelante, que va a ser materia de estudio, materia de enseñanza, de discurso expositivo nuestro. Segundo, tomar en una hoja, escribir un bosquejo, un resumen con el título de nuestra disertación y los puntos principales temáticos, una división temática. Si por ejemplo nos basamos en lo que el apóstol Pablo escribió en cuanto a por ejemplo, el amor de Dios. Primera de Corintios capítulo 13, el capítulo del amor, ¿no? Buscamos, seleccionamos, escogemos Primera de Corintios capítulo 13, ¿cierto? Amén. Los versículos 1 hasta el 8. Bien, ya hemos delimitado el pasaje. ¿Cuál es el título? El amor de Dios, ¿verdad? Y luego hacemos el bosquejo, el resumen escrito, el título y las ideas principales, una división temática, ¿verdad? Por ejemplo, en el primer versículo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Versículo 2, si yo tuviese profecía. Versículo 3, si yo repartiese todos mis bienes, suponiendo, dice el apóstol Pablo, ¿no?, que yo haga todo esto. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es la hilación de pensamiento del apóstol Pablo? Bien, ¿cuáles son los puntos principales? ¿Qué tema está generando en su exposición el apóstol Pablo? Luego en el versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, y está definiendo, conceptuando el amor. Versículo 4 hasta el 8. Las cualidades, podemos hablar de las características del amor y toda la concepción del amor, el tamaño del amor, ¿no? Entonces, y definiendo cada palabra, explicando cada cualidad que es sufrido. El amor es benigno. ¿Por qué es benigno? Porque el amor no tiene envidia, el amor no se jacta, no hace nada indebido, ¿verdad? No se envanece. El amor es perpetuo, nunca deja de ser, es eterno. Entonces, de esta forma estamos articulando, estamos trazando el bosquejo nuestro, el resumen. Y lo podemos hacerlo de una forma conceptual, mediante un esquema conceptual de llaves o de flechas, bien, para poder describir la disertación del tema del amor basado en el pasaje de Primera de Corintios capítulo 13, los versículos 1 al 8. Entonces, qué importante es ir a la Biblia. Ahí estamos ya ejemplificando nuestro discurso explicativo o la predicación expositiva, cómo poderlo preparar, cómo poderlo elaborar. Luego, orando a Dios, ¿no? Padre Celestial, ayúdame a entender tu palabra. Y luego estudiar, repasar esta materia, ¿no? Repasar y estudiar nuestro esquema conceptual, nuestro resumen, nuestro bosquejo, que será el fundamento, la base para poder articular nuestro discurso explicativo, expositivo. Amén. Bueno, esto espero que sea de gran bendición para ustedes. Repase este material audiovisual, Ana Carmen, y espero que haya sido de gran enseñanza, porque esto es importante que manejemos.
para que podamos en cualquier tema que podamos desarrollar, cualquier predicación expositiva, tenemos que hacer un esquema conceptual, un bosquejo, como primero, como el cimiento para poder desarrollar y comunicar pues el sermón. Amén. Hasta la próxima.